Hola a todos filopedistas, bienvenidos a este canal de filosofía. Hoy nos convoca un tema de filosofía pura y dura, metafísica más o menos complicada, pero que es muy conocida. Tampoco vamos a hablar de temas totalmente esotéricos, vamos a hablar de la famosa primera vía tomista y cómo entenderla correctamente, porque también así como es muy conocida y divulgada, es muy incorrectamente conocida e incorrectamente divulgada. Entonces, bueno, el contexto para los que no sepan rápidamente, es que este es un argumento que fue originalmente planteado por Aristóteles en la antigua Grecia y fue naturalmente transportado o recogido por los árabes y luego una vez más reintegrado en el mundo occidental, eh, gracias a la escolástica que lo va rescatando de los árabes, y es un argumento muy importante en la historia de la escolástica y de incluso al día de hoy se defiende por el neotomismo o iglesia, por la iglesia católica, que reconoce al aristotelismo como la filosofía occidental, perdón, como la filosofía oficial de la iglesia. Entonces es un argumento que ha sido eh, debatido, pero también mal interpretado. Entonces la exposición en este video simplemente va a ser de revisar el texto original, también de nuevo muy divulgado, muy usado, y lo vamos a desglosar siguiendo el propio texto, y vamos a evitar los errores frecuentes de interpretación de este texto a lo largo de la exposición. Entonces, bueno, la suma teológica de la cuestión 2 artículo 3. Entonces, decíamos que la existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. Es llamada primera vía precisamente porque eh, es la primera de estas 5 maneras de probar a Dios. Es el primer argumento de los 5 y es el más famoso, más célebre. También por lo que es el más claro, el más evidente. Nos dice Tomás, la primera vía, la más clara, y se deduce del movimiento. Por eso es el famoso argumento del primer motor, se deduce del movimiento. Y el movimiento existe, es la primera premisa, el movimiento existe, así empieza el argumento, y naturalmente que han habido filósofos que han defendido que el movimiento no existe, como Parménides y Zenón de Eleata en la antigua Grecia, y aquí Tomás de Aquino simplemente acude a los sentidos, a diferencia de Parménides o Zenón, acude a los sentidos para decir que efectivamente hay movimiento en el mundo, que es algo evidente y que lo podemos percibir. Zenón el Eleata vendría a decir que no, por una serie de argumentos lógicos, pero que no concuerdan con la experiencia. Entonces acá Tomás de Aquino está sacando su lado más empirista, porque precisamente, y acá el ejemplo es claro, pues vemos que una semilla cambia con nuestros propios ojos, y florece y cosecha frutos. Bueno, mm, entonces no es necesario indagar mucho en eso, pero sí es necesario aclarar, y aquí viene el primer error, que el movimiento al cual nos referimos no es el puro desplazamiento espacial como es entendido en la mecánica, en la física, eh, que entiende el movimiento como una mera cinemática de la masa o de la materia. Pues no es esa la concepción que tenemos acá del movimiento. Recordemos que estamos en el mundo eh, antiguo medieval. Entonces hablamos de el movimiento como cambio fenoménico cualitativo. Es una noción más amplia que no excluye completamente el movimiento espacial, lo incluye, pero va más allá, no se limita al desplazamiento espacial, sino que es un cambio fenoménico cualitativo que vemos en la naturaleza. Puede ser la experiencia del calor, del frío. mm, Todo esto entra en la palabra de movimientos. Es el cambio en sentido amplio. Ese es el movimiento, el cambio. Entonces nos dice Tomás de Aquino básicamente que, bueno, listo, las cosas se mueven y
no es solo que se mueva, sino que siempre que se mueven hay algo, algo más en el movimiento. Mm, es decir, que no, por ejemplo, diríamos que si las cosas cambian de frío a caliente, no solamente lo hacen al azar o en un proceso aislado, sino que eh, ocurre por medio de otros seres o hacia una dirección. Puede ser que las reacciones químicas tengan un propósito. Es decir, que siempre hay un otro al que se orienta el movimiento. No es simplemente un cambio aislado o arbitrario, sino que hay un otro al que se orienta o del que vienen y que les causa. Y hace un análisis del movimiento totalmente aristotélico diciendo que el cambio es pasar de la potencia al acto. La potencia al acto. Volvemos al caso de la semilla. Es un ejemplo que no pone Tomás de Aquino, pero que es clásico en la filosofía. La semilla es una planta en potencia. La semilla es potencialmente una planta, aunque no es actualmente una planta. No es una planta en acto, no es una planta como tal, sino que puede ser una planta. Y precisamente el cambio es pasar de la potencia al acto. Entonces, si algo se calienta es porque tenía la potencia de ser caliente. Si se enfría es porque tiene la potencia de enfriarse. Ahora bien, eh, sentado esta caracterización del movimiento, decimos que para pasar de la potencia al acto se requiere un ser externo que es el agente que está en acto. El ejemplo que pone Tomás de Aquino literalmente en el texto es los maderos que se calientan. Los maderos se calientan, pero no solo se calientan, sino que se calientan por el fuego. El otro el cual define el movimiento en este caso, el que actualiza el calor es el fuego. Pasa de los maderos, entonces diríamos que los maderos son calientes en potencia, pero pasan a ser en acto por medio de un elemento activo, que es el calor, en este caso el fuego. Y para volver al ejemplo de la semilla es actualizada también por un tercer agente. En este caso, pues puede ser el agua, también el sol, de la fotosíntesis. Entonces decimos que hay terceros que son los que actualizan la planta, eh, actualizan la semilla en planta para ser precisos. Dice Tomás de Aquino que no es posible que una cosa sea simultáneamente en potencia y en acto. Naturalmente la semilla no es o la planta no son potencia y acto, es decir, en el mismo sentido, es decir, la semilla no es planta actualmente y a la vez potencialmente, y la planta no es a su vez planta potencialmente, sino que ya es actualmente. La potencia y el acto se excluyen una vez el ente ya ha culminado el proceso o está por culminarlo. Dice lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío, ¿se entiende? Es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo o que se mueva a sí mismo. Así como no es posible que algo sea en potencia y acto en el mismo sentido, tampoco es posible que se mueva y sea movido al mismo tiempo. Claro, si un objeto decimos que es planta en acto y en potencia a la vez, lo que es contradictorio, es como si se moviera a sí mismo, lo que es un absurdo. Es decir, que se da a sí mismo su acto. Y no es eso lo que ocurre en el movimiento, dice Tomás de Aquino. Entonces, de esta manera, eh, también debemos sacarnos de la cabeza un malentendido muy común, y es decir que pues el motor inmóvil, es decir Dios, se mueve a sí mismo, lo cual es falso porque contradice la misma argumentación que acabamos de ver siguiendo a Tomás de Aquino. Dios no es un motor que se mueva a sí mismo y que se pase de la potencia del acto a sí mismo, o que sea potencia y acto a sí mismo. De hecho, en la ontología tomista, él es acto puro o forma pura. Eh, Forma pura, bueno, no diremos exactamente por qué, pero sí es acto puro, como veremos al final de la demostración más adelante. Entonces, ahora sí viene el argumento como tal.
Entonces dice que todo lo que se mueve necesita ser movido por otro, se entiende, el agente, pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido a su vez por otro, y este por otro, y a su vez este por otro, y por otro, y por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente. Es decir, que no podemos hacer un regreso al infinito de agentes. Es decir, el fuego a su vez debió recibir el calor de otra fuente calórica, puede ser de una reacción química o lo que fuere, de una energía que es que se transforma en calor, pero eso a su vez tiene que, digamos que se le transfirió, digamos, de un briquet, pero ese briquet a su vez tiene que haber recibido eso de alguna materia o energía a su vez. Entonces tendríamos que ir a un principio cada vez más y más y más y más y más remoto en la cadena de agentes. Pero entonces sería ir al infinito, lo que es absurdo. Porque, claro, tenemos que llegar al último término, al primer motor. De nuevo, que no es que se mueva a sí mismo, sino que mueve o mantiene en movimiento a toda la serie. Dice Tomás de Aquino que un bastón no mueve nada si no es movido por la mano, por lo tanto es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En este todos reconocen a Dios. Entonces, así como el bastón no se mueve sino por la mano y la mano por el codo y el codo por el hombro. Este análisis no lo hace explícitamente Tomás de Aquino en este pasaje, pero podemos ilustrarlo así. Así como hay una cadena ahí y tenemos que acabar en algún punto de las explicaciones, pues asimismo terminaremos llegando a Dios. De hecho, el bastón termina de hecho siendo movido por Dios. Y todas las cosas terminan siendo movidas por Dios. Las galaxias, todo cambio en la naturaleza es sostenido por Dios, que es acto puro. Claro, esto es una pregunta que uno se puede hacer, es hasta qué punto es reductible Dios a la energía cósmica o algo por el estilo. Pero pues son preguntas que requieren un análisis más profundo. Acá simplemente nos limitaremos a decir que, como dice Tomás de Aquino, todos reconocen a Dios en este principio que mantiene todas las cosas cambiando, mutando de potencia al acto. Y claro que nos vamos a prevenir del tercer error. Y acá debo confesarles que de hecho lo que motivó este video es un video que encontré en un canal de filosofía hecho con inteligencia artificial y que comete varios malentendidos y entonces lo vamos a ver claro en este video. Miren con atención. ¿Qué tienen en común las bolas rodantes y la existencia de Dios? Quédate para descubrirlo. Bueno, la primera vía de Aquino se llama el argumento del movimiento. No te preocupes, esto no se trata de ir al gimnasio, se trata de cambio. Aquino notó que todo en el mundo se está moviendo o cambiando. Pero nada cambia por sí mismo. Piensa en las fichas de dominó. Una cae y derriba la siguiente. Cada dominó es movido por otra cosa. Pero aquí está lo interesante. Esta cadena no puede extenderse hacia atrás para siempre. Si sigues preguntando ¿qué causó eso? No puedes tener una línea interminable de fichas de dominó sin que nadie inicie la cadena. Debe haber un primer motor que puso todo en marcha, pero que no fue movido por nada más. Aquino llamó a esto el motor inmóvil, y lo adivinaste, dijo que eso es Dios. Usemos una analogía diferente. Imagina un tren con muchos vagones. Solo la locomotora al frente puede jalar todo. Los vagones no pueden moverse solos. Si no hay locomotora, todo se queda quieto. Aquino dice que el universo es como ese tren. La locomotora es el motor inmóvil. Entonces, para resumir, la primera vía de Aquino dice que, debido a que las cosas se mueven y cambian, y debido a que no puedes tener una cadena infinita de motores, debe haber un primer motor. Y ese es su primer paso hacia la existencia de Dios. ¿Todavía tienes preguntas? Genial. También las tuvieron los filósofos durante los siguientes 800 años. Pero esa es la primera vía en términos sencillos. Gracias por ver el video. Si en este caso el video acierta en decir que es el cambio cualitativo, eso es correcto. No es cualquier tipo de movimiento del que hablamos, es específicamente el cambio cualitativo en general. Y
también acierta en algunas cosas, pues habla efectivamente del primer motor, pero las analogías son demasiado vagas y llevan a equívocos. Vamos a ver con más detalle. En el video se dice que pues Dios es como el primer vagón de un tren, pero esto es inexacto porque el primer vagón de un tren mueve a otros y se mueve a sí mismo, pero no es exactamente eso lo que queremos decir, porque eso contradice el hecho de que algo se mueva a sí mismo. En el argumento de Tomás de Aquino vemos que eso no es así. Y el otro error que sí es muy comúnmente señalado en los círculos filosóficos, pero que aún en la divulgación no siempre es prevenido, es que la serie de causas no es temporal, como la ficha del dominó. La analogía del dominó es un poco inexacta. Es decir, el primer motor es algo que mantiene a las cosas en movimiento. Incluso se puede decir que es el movimiento mismo en cierto sentido. No es necesariamente una primera causa temporal. Claro, para el cristianismo, claro que Dios fue el que empezó a, a poner en marcha el universo, pero el primero que planteó este argumento, recordemos, fue Aristóteles, que creía que el universo efectivamente podía ser infinitamente antiguo. Y en ese sentido, pues sería absurdo sostener el argumento del primer motor que está en la metafísica. Y sin embargo lo sostuvo. Si quieren un video en el cual desglosamos la formulación aristotélica del argumento, pueden dejarlo en los comentarios. Pero en ese sentido decimos que es un argumento que por sus antecedentes no puede hablarnos de un inicio temporal. Está hablando de una cuestión lógica. No presupone tampoco un finitismo temporal, es decir, no hay una finitud en el tiempo. El tiempo podría ser infinito y el argumento debería seguir funcionando. El argumento que sí es más parecido a esta cuestión del dominó, tal vez sería el argumento llamado Kalam. Pueden ustedes investigarlo, pero sí es efectivamente hablar de una primera causa en sentido temporal. Acá hablamos específicamente de una jerarquía lógica, que naturalmente no puede excluir, en el caso tomista, un inicio temporal del universo por medio del primer motor, pero no es eso a lo que apunta el argumento específicamente, sino que Dios es lo que mantiene en marcha al universo, y por eso coloqué esta imagen acá de una rueda que me parece que es más o menos más ilustrativo de lo que queremos decir. En conclusión, y para hacer un sumario, decimos entonces que Dios mueve como acto puro a las cosas. Claro, decimos acto puro porque no entra en composición con la materia, es simple, es el acto puro, el movimiento, como primer término lógico de las cosas en acto. Es decir, es un agente universal. Permite, como agente del cambio, el paso de la potencia al acto. Hablamos del cambio perceptible, cualitativo, no el mero desplazamiento cinético. Decimos que Dios no se mueve a sí mismo, pero sí mueve, es puro mover, y no necesariamente es el primero temporalmente. Una vez más se ha dicho, en Dios no hay potencia, por lo tanto no tiene que moverse a sí mismo, es puro acto. Y no necesariamente, según el argumento, es el primero temporalmente, aunque así lo diga la doctrina cristiana, pero el argumento aún no ha probado eso y no lo pretende probar. Y no siendo más, gracias a ustedes por ver este video. Para variar un poco el tema, seguiremos hablando de filosofía. Tal vez volveremos a los temas más habituales de estética, pero pues un argumento metafísico que no viene mal entender bien. Hasta luego.